nace en Ica quiere ser pisquero, como un niño mendocino, como un niño toscano, como un niño jerezano, como un niño de la Borgoña. Quieren hacer lo que en su valle se hace. Y yo soñaba con ser pisquero, pero la vida me llevó por otro lado. Hice una carrera en el mundo financiero, luego me retiré, llegué al mundo del pisco y rápidamente me hice conocido por tratar de hacer lo imposible siempre, ¿no? Y en mi caso fue devolverle a la quebranta la condición de uva reina que siempre tuvo. Se había vilipendiado los últimos 30 años, pero no solo eso, sino convertirla en una uva de talla mundial a través del pisco. Bueno, no nos fue mal y en una cosa rara en el Perú, mi gobierno me ha honrado con nombrarme su embajador por ese trabajo, ¿no? Normalmente esperan que te mueras, a mí me ha tocado recibirlo en vida, entonces es una responsabilidad que yo llevo con mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, mi labor de investigación histórica no termina, mi labor de desarrollar más productos no termina nunca, y como me considero un niño grande, no dejo de soñar, ¿ya? O sea, soñar es un deber en mi país, en el Perú es un deber soñar. Vamos a comenzar. Miren, lo que vamos a tocar hoy, primero unos datos generales, luego hablaremos de destilación, esta es la parte que le he agregado, porque han pasado cosas en el mundo, la pandemia ha activado a los investigadores, están trabajando el doble, luego vamos a analizar la profundidad cultural de ese espacio llamado Perú, y luego entraremos ya a nuestro tema, que son las uvas, los vinos y los piscos. Vamos a definir, entender qué es el pisco, cómo se elabora y finalmente qué estamos aportando los peruanos al Perú y al mundo, ¿no? El mundo es ancho y fino como todos sabemos, pero cuando se habla de alcohol, siempre estamos hablando de historia y de geografía, siempre. Porque todas las bebidas que conocemos se originaron en un lugar del mundo y en un momento de la historia, todas. Sabemos que la destilación ya ritual se ejercía en el mundo egipcio y hay un ejemplo de denominación de origen fundamental que son los de Jerez, Xeriz en árabe. Entonces, esta bebida en Jerez nace en este lugar, pero en un momento en el tiempo. Y todas las bebidas que ustedes conocen, todas, vodka, coñac, armagnac, brandis, rones antillanos, rones hispánicos, todo ha nacido en algún lugar. Entonces, si todo ha nacido en un lugar, miren, este es el mapa de denominaciones de origen de España, siendo un solo país, ¿en cuántos lugares se han generado cuántas denominaciones de origen? Distintos. En este caso, este es un plano geológico, se habla de millones de años. En el caso de las denominaciones de origen se habla de siglos o de décadas. Pero esto es te da una idea de que cuando uno o un signo que distingue un producto con denominación de origen, debe mirar hacia abajo para ver su profundidad, ¿no? ¿Cuánto tejido cultural hay? Así como en el territorio hay capas geológicas, en las sociedades son tejidos culturales. Cuando este es el lugar y este es el momento en el tiempo, entonces se puede traducir en un identificador, una denominación de origen, ¿no? Ya significa no solo algo, significa mucho, porque es la expresión que nació en un lugar, en algún momento en el tiempo, pero que permanece explotando y protegiendo a la vez un recurso patrimonial. Ahora hablemos de destilación. Bueno, el vino es muy antiguo, cada vez se encuentran más vestigios, ahora tenemos ya 8.000 años antes de Cristo los datos de semillas más antiguas,
pero en el mundo egipcio se dejó bastante graficado el trabajo en la elaboración de vinos. Miren, ya había formas de conducción, ya habían productividades calculadas y ya habían tinajas en un muy buen orden. Y también se hacían algún tipo de vinos con deshidratación. Ya existían los primeros sistemas de producción en el tiempo de los egipcios. Pero en el campo de la destilación no se tenía mucha información y lo último que se ha descubierto es esto. Se pensó que había nacido en el siglo, que se había llegado a Europa a partir del siglo X después de Cristo, pero este hallazgo está en un museo en Pakistán, habla de Al-Jabir 750 años antes de Cristo, alguien que buscaba el camino a la piedra filosofal, ¿no? Que era vivir para siempre y poder tocar cualquier metal y convertirlo en el metal que tú quieras. Nunca lo encontró, pero sin embargo generó el primer alambique, el primer destilador. Miren, en base a ollas de arcilla invertidas. Aquí se llena la materia, el vino o la cerveza o lo que fuera. Acá se conducen los vapores, este es un capitel, este es un cañón, y esta media tinaja está llena de agua y funciona como un condensador, y abajo se recibía. Es decir, 750 años antes de Cristo, alguien buscando la esencia de la vida, se le ocurrió extraer el espíritu de algo. ¿Pero para qué? Usos rituales y medicinales. Y se mantuvo así por un largo tiempo, porque 8 siglos después ya había uso ritual y medicinal tanto en la cultura china como en las culturas árabes, incluso en los romanos. Estos son frascos romanos de perfumes. Esta es una alquítara que el modelo casi no ha cambiado, y en China se seguía usando el método de las tinajas sobrepuestas. Y estamos aún en el siglo 0 al 2 después de Cristo. Más adelante comienza ya la medicina cotidiana, es decir, se va popularizando la destilación, deja de ser ritual, deja de estar solo al alcance de la nobleza y comienza a producirse en mayor cantidad y a llegar a diferentes mercados. Y es ahí donde se ven ya modelos más interesantes, con formas de ánfora, ¿no? Pero con los conductos, ¿no? Nuevamente, aquí se calienta, aquí se clasifican los vapores, se conducen a un medio con agua y finalmente se condensa aquí abajo. En el caso de los tártaros, ¿no? Que vivieron en una buena parte de Europa también, ellos ya habían bosques en el lado donde ellos estaban, entonces usaban ya herramientas con madera, pero siguiendo el mismo principio de la olla, ¿no? Que calentaba, del recopilador de vapores y el condensador aquí, antes de recolectar el espirituoso en este lado. O sea, evidencia del avance de la destilación en el tiempo es importante y nace desde el estudio, luego hacia lo ritual, luego hacia la medicina, y ya después del siglo X comienza a popularizarse el consumo, ¿no? Y un filósofo árabe describe claramente un alambique y comienza a usar las palabras que hasta hoy definen la destilación, como alambique, alquítara, alquimia y alcohol. Se consideraba que el padre de la destilación moderna fue Arnaud de Villanova en el siglo XIII, ¿no? Porque había publicado el libro Liber Aqua Vitae, que para la época fue un manual de destilación y que lo llevó a la gloria. Sin embargo, hoy en día se atribuye un papel preponderante a Ramon Llull. Ahí en Barcelona, una universidad con su nombre, que fue un médico tan brillante que se le llamaba el doctor Illuminatus, y que fue el primero en usar el término aqua ardens, agua ardiente, y hacer la traducción de alcohol, alcohol. Vivieron, miren, han muerto casi al mismo tiempo, ¿no? Unos cuantos años después. Entonces, en el siglo XIII, inicios del siglo XIV, comienza la popularización, la masificación de los productos destilados en Europa, y ya hay bastante trabajo de experimentar
nuevos modelos de alambiques, tratando de aumentar la productividad y la pureza. Y aquí el doctor Jules, resulta que es el primer blender. Miren lo que está haciendo. Está mezclando dos batches de destilación. El primer blender de la historia. Por el siglo XVI, en los 1500, ya la destilación llega a nuevos territorios con la conquista. Estas son las alquítaras árabes que funcionaban en la zona de Andalucía. Cuando es la conquista de América, desde México se proyecta la conquista de las Filipinas y ellos traen este destilador de coco que se destila a través de una corteza de árbol, un tronco de árbol, miren. Se calienta aquí, se usa el tronco como un condensador y se recibe la destilación aquí. Luego pasó a usarse en mezcal, ¿no? Y este es el modelo de Falcas que llegó al Perú. Escaseaba el cobre, todo se trabajaba en metales preciosos, no les interesaba tanto. Entonces se utilizó un modelo mixto de cerámica y calicanto con piezas claves de cobre, que eran el plato para recibir el fuego, la tapa de la tetera y el cañón. Era lo único que era de cobre. Todo lo demás era de mampostería y una pileta de condensación. Estas herramientas de destilación siguen funcionando en el Perú hasta ahora. Y bueno, aquí vemos ya una instalación, digamos, más de forma continua, ¿no? En Europa medieval. Sin embargo, había una carrera por la productividad. La gente, acuérdense que la destilación de la época era muy poco técnica aún, y el consumo generaba bastantes problemas, ¿no? Por la contaminación, ¿no? Por el desconocimiento en la separación de impurezas. Entonces hubieron dos carreras en simultáneo en esos tiempos. Uno fue por la pureza y el otro por la cantidad. Entonces, en cuanto a la pureza, el doctor Adam, científico de la época, en 1805 creó este alambique alambicado, terriblemente complejo, ¿no? El cual inyectaba y reinyectaba los vapores buscando la mejor clasificación de ellos hasta finalmente condensar algo que tenga menos impurezas. Eran inicios del siglo XIX. Con ese mismo principio, más adelante, Coffey crea su columna de destilación, la cual prevalece porque daba productividad, mucha cantidad de alcohol recuperado y también pureza, pero perdía la descripción, porque todos los congéneres se eliminaban, salía el alcohol casi puro, ¿no? Entonces, el principio, no quiero entrar en mucho detalle aquí, pero se alimenta, este es un destilador continuo, no se apaga, se alimenta continuamente y el vapor se conduce y se vuelve a reinyectar. Circula, y vuelve a salir, y vuelve a entrar, y vuelve a salir. O sea, hay una circulación dentro de estos platos que hace que los congéneres vayan saliendo y se vaya quedando el alcohol, pero aquí no hay necesidad de extraer ni cabezas ni colas, sino se extrae el alcohol por completo. Fue un éxito y casi instantáneamente fue adoptado por casi todos los modelos, pero había otra forma de mirar las cosas en varios lugares de Europa y habían llegado a América también, en Perú y México, la carrera por la expresión. Y se adoptó, se había mejorado con el tiempo la alquítara, lo que se llama alambique de pot, es decir, alambique de olla. La olla, con los capiteles de la misma naturaleza que vimos al inicio, 1000 años atrás, pero con una conducción larga, más larga, que ayudaba a la clasificación, y un condensador sumergido en agua. Entonces, todas las industrias que buscaban expresión se quedaron en los alambiques con cuello de cisne. Y todas las industrias que miraban hacia la producción fueron a la columna rectificación. Entonces ahí se establece una línea en la cual la gente comenzó a transitar, ¿no? O sea, o la bebida nacía noble por una destilación imperfecta, con muy altos costos, pero con mucha conservación de los congéneres,
y separación solo de lo más nocivo, o rectificaba y obtenía un alcohol muy, pero muy puro, el cual ganaba crianza, nobleza a través de la crianza. O sea, no tenían nobleza per se, ganaban nobleza a través de la crianza a lo largo de los años. Entonces, bueno, ahí comenzó a caminarse y es así como llegan hasta el siglo XX y XXI los alambiques que conocemos nosotros. Ahora me toca hablar del Perú. Habiendo sabido que todas las bebidas nacen en algún lugar del mundo y en un tiempo en la historia, tenemos que hablar del Perú, ¿no? Porque cuando uno habla del Perú, tiene una percepción, pero sin embargo, así como hemos visto las capas geológicas para los estudios de geología, hablamos de las calicatas en los viñedos para examinar cómo está el terreno, las capas superficiales del terreno. Yo creo que en el Perú debemos hacer calicatas, pero culturales, porque tenemos varios periodos con una profundidad distinta, ¿no? De menos profundo a más profundo. Tenemos una etapa republicana, desde 1821 en adelante, tenemos una etapa virreinal, que duró 3 siglos, tenemos una etapa imperial, que también duró 3 siglos, y una etapa preinca, que fue milenaria. Entonces, antes de entrar al tema de la bebida, de qué es el pisco y cómo se hace, y todo lo que nos concierne, hay que entender en qué tipo de espacio geográfico cultural se desarrolló. Y nada mejor que revisar la historia. Hablemos del Perú pre-inca. Miren, en el Perú la antigüedad de la agricultura se ha demostrado que tuvo 4000 años. Antes de Cristo había agricultores y agricultura en el Perú. 1000 años después, este mismo agricultor, algo nómada, ya vivía en comunidad, vivía en civilización. Y esto quiere decir que había un nivel de entendimiento, había un tipo de lenguaje, pero por sobre todas las cosas había la necesidad de satisfacer necesidades conjuntamente. La alimentación, la seguridad, ¿no? Y el desarrollo mismo. Porque si bien eran recolectores, ¿no? También era gente que iba pensando, siempre tratando de responder preguntas a lo que veía y tenía alguna explicación, y a lo que veía y no tenía explicación. Es por ello que solo 500 años después ya se aprecia una estructura piramidal en Caral, al norte de Lima, 2 horas al norte de Lima, que es una pirámide con 2500 años antes de Cristo. ¿Y por qué es importante una estructura piramidal? Porque precisamente todas las culturas del mundo desarrolladas han tenido estructuras piramidales, cuya función básica de una estructura piramidal es tratar de conectar al pueblo, a los mortales, con su creador, para que le explique quién es, por qué llueve, por qué no llueve, por qué hay años de abundancia, por qué hay años de pobreza, por qué hay guerra. Esas preguntas que no se podía responder la gente, se la preguntaba el creador acercándose a ella. Pero para tener una estructura piramidal, sin que hubiese Excel ni nada que se le parezca en el tiempo, había que tener conocimientos de cálculo, ¿no? Porque las estructuras piramidales, y les voy a mostrar Caral, no son fáciles. Aquí, como pueden ver, se va de plano y se comienza a subir y estrechar la pirámide. Esto es mucho cálculo básico, elemental, pero cálculo. Y miren aquí, esta área circular, para las herramientas de la época, tenía un grado de perfección importante. Entonces, si bien esta cultura, que son los chavins, plantearon y pudieron construirse, no eran la única cultura consolidada en el Perú. Teníamos los chachapoyas, los huaris, los tiahuanaco en el altiplano, entre Puno, hoy Bolivia, cajamarcas, chavín, los nazca, los mochica, los vicus, y una cultura que nos importa mucho a nosotros, los paracas, porque creció en el sector de Pisco.
en toda esta etapa pre-inca, la estructura era muy simple, ¿no? Había un gran señor, su clase sacerdotal, sus guerreros y sus pescadores encargados de alimentarlos a todos, ¿no? Eran pueblos costeros fundamentalmente, los del Ande cazadores. Y miren, este es un ceramio que puede decir claramente que se comía ceviche desde muchas centurias atrás. Hablemos del imperio de los incas. Se le llamó Tahuantinsuyo, Tahua quiere decir 4, Suyo caminos, porque tuvo 4 caminos que llegaron a conectar 2 millones de kilómetros cuadrados. El dominio más extenso que tuvo cualquier estado del continente en la época. Si bien comenzó en el siglo XI, hubo una etnia rebelde hasta 1438, ¿no? Y bueno, Cusco, Pizarro llegó en 1533 al Cusco y cayó en 1534. Entonces el imperio consolidado no pudo durar más de un siglo, lamentablemente. No llegó al siglo. La extensión, miren qué importante era, pero vamos a lo interesante. Eran magníficos ingenieros. Este es el campo de pruebas, el laboratorio agrícola de Moray, donde hoy Virgilio Martínez tiene un restaurante que se llama Mil, que debe estar por reabrir en los próximos meses. Pero te da cuenta esa andenería, ese nivel de cálculo impresionante, el trabajo de alturas, microclimas segmentados, impresiona aún hoy, ¿no? Y esto se hizo mucho tiempo atrás. Los incas también eran muy buenos en la logística, a esto se les llama tambos, y existían en toda la red de caminos incas, existían estos storage, estos almacenes donde se almacenaban los productos que garantizaban la alimentación de la población del imperio. Pero no solamente eran almacenes, eran muy buenos ingenieros viales. El Capac Ñan fue el camino inca, eran caminos de piedra que atravesó 4 países, o sea, Ecuador, Perú, Chile un poco y Bolivia. Creo que llegó a picar algo de Argentina también, ¿eh? Sí, algo de Argentina también llega el camino inca. Y se hizo en una época increíble, con ingeniería de la época y sin los problemas que las licitaciones de hoy día traen. De tan buena calidad que las carreteras de penetración que se hicieron hace 100 años en el Perú usaron como base los caminos inca, y todo lo que es transversal se mantiene hasta la fecha. Y antes que existiera DHL y Deutsche Post, los incas sobre esa red de carreteras no solo circulaba el comercio que se hacía en llamas, sino los chasquis, que eran los mensajeros reales que llevaban las cuentas y llevaba todo lo urgente corriendo a través de todo el imperio incaico. Se cuenta en Cusco que el rey, el inca, comía pescado fresco, que se llevaba corriendo durante 30 horas, pescado con sal por supuesto, desde las costas cercanas al Cusco a 600 kilómetros. Y bueno, como en toda gran cultura, tenía una alta nobleza, que era hereditaria, una baja nobleza porque todos los pueblos que no fueron vencidos militarmente, sino se asociaron al imperio por la vía diplomática, fueron parte de una nobleza baja, ¿no? Mantuvieron sus privilegios y sus propiedades. Luego venían los artesanos campesinos, la fuerza laboral y finalmente los siervos, los derrotados de las guerras de conquista, quienes eran esclavos del Estado. Vamos a hablar ahora del virreinato del Perú. Como ustedes saben, se muteó. Ah. José, no lo escuchamos. José, no lo escuchamos, ¿eh? Ah, disculpa. Ahí está, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Muy bien.
Debo repetir desde qué número para... Esta misma, esta misma. Listo, ok. Entonces, se manejaba a través de audiencias, ¿no? En 1910 ya se había simplificado la organización de una reina del Perú y de La Plata y la audiencia de Charcas al sur. Pero vamos a la gestación, que eso es lo más bonito de esto. Si hay algo que... Esta charla se la di a banqueros ya hace 2 semanas, no, un mes, porque fueron fiestas patrias del Perú, y les causó mucha gracia que la primera empresa multinacional de América fue la empresa de Levante. Los socios de la conquista formaron una empresa para conquistar el Perú. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, el sacerdote. Formaron la empresa para conquistar el Perú. No fue un acto político ni heroico, fue una empresa, ¿no? Como tal, hicieron su primer viaje de exploración en 1524 y en 1527, tras algunos fracasos, Pizarro llega a tocar el Perú y vuelve con la buena noticia y algunos bienes a Panamá a organizar la conquista, pero tropieza con el gobernador que no le daba autorización y, como suele suceder, los socios deciden negociar la conquista del Perú directamente con el rey de España, sacarle la vuelta y designan a Pizarro procurador apoderado. En 1528, Pizarro viaja a España y pudo exponer sus planes y negociar con el Consejo de Indias y se firmó un contrato que se llama la Capitulación de Toledo, ¿no? Que autorizó la conquista del Perú, la fundación de ciudades y la explotación económica. Este es el primer contrato de explotación también de América. Pero bueno, como sucede en las grandes empresas, los socios le habían dado a Pizarro el poder pleno para negociar condiciones. Y Pizarro no estaba solo en esto. Resulta que era primo de Hernán Cortés, el conquistador de México. Y en 1528-29, Cortés ya le habían puesto un virrey en México y estaba en España tratando de obtener beneficios por su labor a favor de la corona. Entonces hubo una especie de asesor banquero de inversión de la época que asesoró a Pizarro y él obtuvo así y para sí derechos sobre todos los nuevos territorios. Miren, el título de adelantado, o sea, el representante del rey, alguacil mayor, es decir, el jefe de la justicia, capitán general, el jefe del ejército, gobernador del territorio, o sea, toda la distribución de propiedades, y un sueldo anual de 725.000 maravedís. El maravedí hoy es 0.25 euros. Entonces el señor Pizarro se ganaba como 200.000 euros en esa época. Si hoy es difícil gastar 200.000 euros, imagínense en ese tiempo. Para su socio Diego de Almagro, logró que sea reconocido como hidalgo y se le nombre jefe de la fortaleza de Tumbes, el lugar donde habían llegado, y una renta anual de 300.000 maravedís. Y para Hernando de Luque, porque era un sacerdote y no podía recibir cargos ni dinero, fue propuesto al Papa como obispo de Tumbes, del pequeño pueblo que habían conocido. A cambio de todo esto, la corona, por su parte, tendría derecho al quinto real, que es un royalty de 20% de las riquezas que obtuvieran los españoles de los indios, y el 80% restante, como en cualquier empresa, era los ingresos que tenían que pagar los gastos y generar las utilidades. Solamente 4 años después, Pizarro captura al Inca e ingresa al Cusco. Pero el rey ya tenía experiencia con Cortés en México, sabían que habían problemas, y divide el territorio a Pizarro, porque sabían que iban a haber problemas. Entonces, Pizarro había llegado aquí a Tumbes, pero tenía derechos sobre todos los territorios nuevos que descubriese, lo limita dividiendo en 4 gobernaciones. Nueva Castilla para él, Nueva Toledo para Diego de Almagro, Nueva Andalucía para Pedro de Mendoza y Nueva León
para, no lo veo bien, Alcazaba. ¿Cuál era la idea de él? O sea, frenar cualquier intento de guerra entre ellos, pero por sobre todas las cosas poner pie en el Océano Atlántico y dejar a los portugueses esta área. Pero hubo un problema aquí, y fue un problema muy grande con el tiempo, que es que entre Nueva Castilla y Nueva Toledo, o sea, entre Pizarro y Almagro, estaba el Cusco, la capital del imperio. No se delimitó bien. En la Nueva Andalucía, bueno, Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en 1536, pero la semilla de la discordia vendría ese mismo año y al año siguiente. Resulta que en 1534 se había fundado el Cusco hispánicamente, en 1535 la ciudad de Lima, ¿no? Y en la distribución, Pizarro era el hombre fuerte de la capital del virreinato, más otros territorios. Hernando de Luque era obispo de un pequeño pueblo, Tumbes, al norte, 1300 kilómetros al norte de Lima, y Almagro, que le había tocado la Nueva Toledo, fue a buscar en el territorio chileno y boliviano fortuna a Chile, y lo que encontró fue pobreza y violencia. No pudo parlamentar con nadie, ni los incas habían podido con los araucanos, él tampoco pudo. Y para que se den una idea de la pobreza de lo que le había tocado, varios años después se funda Santiago y tenía ese tamaño. Imagínense en relación a Lima capital. Entonces, Almagro, consciente que Cusco estaba muy mal diseñado en las gobernaciones, muy mal ubicado en las gobernaciones, vuelve al Cusco a pedir lo que él consideraba que era suyo. Vuelve al Cusco, la gran ciudad capital del imperio. Y había una sublevación del último inca, Almagro lo derrota. Una vez que lo derrota, se proclama el gobernador del Cusco, se enfrenta a los hermanos de Pizarro, los apresa, y Francisco Pizarro estaba en Lima, ¿no? Pero él no quería pelear con su socio. Entonces le propone un arbitraje a través de la Iglesia Católica. Nace la institución del arbitraje también en el Perú. El arbitraje falla a favor de Pizarro. Almagro no está de acuerdo, pero había cometido el error de liberar a los hermanos de Pizarro, quienes juntaron un ejército y se enfrentaron a él en una batalla cerca de allí, donde lo terminan decapitándolo, lo matan, y Pizarro se queda como el único hombre fuerte en el virreinato del Perú que se crea en 1542. De ahí en adelante funciona como un virreinato. Los dos primeros virreyes fueron ejecutados, imagínense. Cuando llega el tercer virrey, era el mismo que había logrado tranquilizar a Hernán Cortés y que obligó a que él vuelva a España, fue el mismo que fue enviado al Perú y pacificó el Perú. Entonces, en esa época, la clase alta del virreinal estaba compuesta por los oidores y los comerciantes del tribunal, más los cargos políticos. La clase media, la nobleza indígena, permanecía, los comerciantes y los corregidores. En el pueblo, españoles pobres, mestizos, judíos, negros, libertos, algunas castas y los esclavos que trabajaban en la agricultura. Nos acercamos a los tiempos de ahora y bueno, don José de San Martín llegó a Pisco en 1820 y un año después estaba declarando la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. ¿Ya? Permaneció en el Perú por casi 2 años y luego se fue, ¿no? Llega Bolívar y cuando se termina la independencia del Perú en 1824, comienzan 2 décadas de anarquía en la cual se rompen las rutas coloniales. Se desarma la estructura del comercio, pero recién se logra componer todo esto 30 años después, cuando llega Ramón Castilla al poder, que inicia la modernización del Perú, ¿no? De todas sus estructuras institucionales, de infraestructura, educativas, de salud, y ya el mapa del Perú ya es más pequeño, pero a la vez más manejable. Comienzan también las
migraciones al Perú, lo cual nos ha dado mucha riqueza. El Perú es muy receptivo, siempre lo ha sido a la inmigración. Y un siglo después se celebraban los 100 años de la independencia del Perú con San Martín y Bolívar sentados en una misma mesa, pero siempre comiendo y bebiendo bien, ¿no? Entonces, lo que se ve de color claro es chicha y lo que se ve de color oscuro es vino. Es vino. Vamos a hablar de vino luego. Vamos a entrar en nuestro tema. Tenemos ya una idea general de qué representa una bebida alcohólica en tiempo, en espacio, de cómo ha avanzado la destilación a lo largo de la historia. Tenemos también una idea de qué tipo de espacio tan especial es el Perú como para que se generen este tipo de bebidas tan profundas, tan emotivas, tan significativas. Pero ahora nos toca hablar de la historia de las uvas, de los vinos y de los piscos. Para esto, Perú ha tenido la fortuna de que la conquista fue muy bien detallada porque hubieron cronistas, muchos cronistas. Los cronistas eran los corresponsales de guerra de la época, tenían la obligación de reportar al rey lo que se estaba haciendo en su nombre en estas tierras. Y los más importantes que se conocen son Francisco de Jerez, Pedro Cieza de León, Felipe Guamán Poma de Ayala, que los ilustró, y Fray Bartolomé de las Casas. Pero hay un caso especial que es el Inca Garcilaso La Vega, cuyo retrato está allí, nacido en 1539, que fue hijo de uno de los conquistadores del Cusco y una princesa inca. Este Garcilaso hijo, cuando cumple 20 años, su padre lo envía a España porque en Perú iba a ser un ciudadano de segunda clase. Un criollo era un ciudadano de segunda clase. Entonces lo envía a España, estudia, hace también una carrera militar, hace fortuna, pero al final de sus días se pregunta quién es, ¿no? ¿Quién es? ¿Un hidalgo español o un príncipe inca? ¿Quién soy yo?, se pregunta. Y ya en sus últimos años escribe una obra que ha sido muy importante para el Perú, que se llama Los Comentarios Reales de los Incas. Los Comentarios Reales de los Incas es una crítica social de la época, pero llena de datos relevantes históricos, ¿no? Porque él, haciendo memoria de su infancia y su adolescencia, logra describir con maestría lo que era la panaca real inca en Cusco, pero también tenía acceso a documentación de la época. Y para nuestro tema, que son las uvas y los piscos en Perú, da algunos datos relevantes. Menciona, por ejemplo, que alguien llamado Francisco de Caravantes trae las primeras uvas prietas canarias al Perú en 1545. Y que por tal motivo el vino era aloque, no era tinto. Habla de un vino clarete ya en la época. También comenta que quien primero las cosechó fue Hernando de Montenegro en Lima, en 1551. También describe que era un gran negocio vender uva como fruta en el Perú y nadie hacía vino, cuando la intención era que hicieran vino, y que el primer vino reconocido por la corona lo logró un español, Pedro López de Cazalla, en 1560, ganándose el premio de un doblón de oro de parte del rey. Al parecer el vino no era muy bueno porque no sobrevivió al tiempo, ¿no? Y esta verdad, de 1619 vivió 400 años hasta el año 2019, el año pasado, que este investigador, que se llama Guillermo Toro Lira, encontró en los archivos de Lima, paleografió los documentos y encontró contratos de compra-venta de viñedos en 1549, en Lima. Y los propietarios eran Montenegro, Martel, Jerónimo Aliaga, un conquistador, Francisca Pizarro, la hija del conquistador. Entonces, eso cambia la historia, porque para Garcilaso, en 1551, fue la primera cosecha. Y los documentos de Guillermo han demostrado que en 1549 había viñedos productivos transados ya en Lima. Esto permite tener una hipótesis de trabajo, que se sigue trabajando con investigación histórica, de que los viñedos habrían sido plantados en los primeros años de 1540 o quizás un poco antes, ¿no?
quizás un poco antes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la vitivinicultura de América del Sur definitivamente comenzó en el Perú. Ahora, ¿por qué tuvo que sembrarse en el Perú? Y acá lo vamos a explicar, porque de la Casa de Indias en Sevilla, que tenía el monopolio del comercio con América, salían las naves, parada técnica en Canarias, y luego seguían por la ruta de las flotas hasta llegar a Panamá, donde no había canal aún. Entonces, en el Istmo, el lugar más estrecho se llamaba Portobelo y había una feria de comercio donde se hacía el trueque. Cada 3 meses las flotas salían escoltadas por la Armada Española, llegaban a Portobelo y los navíos peruanos salían del puerto del Callao, que tenía el monopolio también, a hacer acá el intercambio. Volvían al Callao y desde aquí tenía que hacerse todo el comercio, primero marítimo y luego las rutas de penetración a todo el virreinato. Esto definitivamente era lento, era caro y era muy peligroso, no solo por los naufragios, sino porque además de que España andaba en guerra todo el tiempo, había muchos piratas atacando a las naves, ¿no? Una ruta secundaria era la ruta que llegaba a Buenos Aires, pero no se usaba tanto, ¿ya? Era un mar bastante borrascoso, si bien era muy directo y no había mucho tráfico, entonces para la época se consideraba un gran riesgo. En su momento, el rey autorizó a que parte de las mercancías que se trasladaban hasta aquí se sembraran en el virreinato, cuyo jefe político era Francisco Pizarro. Ya en 1560, miren todos los lugares donde se había sembrado uva en el Perú. Muchos lugares, pero con bastante énfasis. Esta es la zona que nos interesa porque es la parte central, sur del Perú, donde llega a fructificar. El primer vino se había hecho por aquí, en el Cusco, en una zona alta, que para la época no existían los adelantos que hoy tenemos, era bastante difícil. En cambio, las zonas costeras son muy parecidas a toda la costa andaluza, ¿no? Tanto en clima como en terreno. Al final del siglo XVIII, cuando expulsan a los jesuitas del Perú, este es el mapa que ellos dejan con todas sus propiedades, todas sus haciendas. Los jesuitas se habían convertido en los grandes agricultores, los grandes viticultores y los grandes productores y exportadores de vino y aguardiente. Y este vino de aguardiente tenía una ruta terrestre y una ruta marítima, ¿no? Que tenía como hub Pisco. ¿Por qué? Miren, habían 2 puntos importantes en el virreinato del Perú. La mina rica de Potosí, que se podía subir por un camino que iba de Arequipa a Puno y daba la vuelta, o por Arica, que en ese tiempo era territorio peruano, que era más corto pero más escarpado. ¿Pero por qué Pisco? Porque esta mina era de plata y se había descubierto en Huancavelica las minas de mercurio. Las minas de mercurio son la amalgama para los metales preciosos. Entonces, solo con mercurio de Huancavelica se podía trabajar la minería de Potosí. Entonces se instaló una aduana real en Pisco que salía, ya llegaba por tierra, se embarcaba por Pisco con todos los controles aduaneros de la época y venía hasta aquí, hasta Islay, y subía por el camino de Vítor para llegar a Potosí por aquí, o llegaba hasta Arica y subía a Potosí por acá. Llevando el mercurio, pero obviamente no solo mercurio, llevando todo tipo de pertrechos, incluido el vino y el aguardiente. Ahora, hay todo un tema que nos demoró bastante en entender, porque la cantidad de vino y aguardiente que se producía era demasiado grande para la población de la época. En el año 1600 hubo un terremoto gigante en la zona de Arequipa, Moquegua, que destruyó toda la industria vitivinícola. Y cuando se contaron los daños de ese terremoto en el año 1600, la capacidad instalada destruida era mayor a 10 millones de litros. 10. Y no se contaba toda la parte de Pisco, Ica, Nazca, toda la parte que está más cerca de Lima, que equivalía prácticamente a lo mismo. Entonces, ¿cómo se podía tomar millones de personas? Era mucho.
10 millones de litros per cápita era demasiado. Hoy en el Perú es 0.20 litros, imagínense. Entonces estuvimos trabajando, investigando, hasta que lo obvio no es tan obvio. Logramos llegar a una crónica de un viajero que menciona que viajaba con 2 cantimploras. En una llevaba el agua y en otra llevaba el aguardiente. Porque no existía el agua potable, tenía que mezclar el agua con el alcohol. Entonces, el vino y el aguardiente hacían la función no solo gastronómica, sino equivalían al agua de botella que todos cargamos ahora en nuestros autos. Era la vida, era la salud, porque las infecciones estomacales de la época eran durísimas, ¿no? La desintería te podía llevar en 72 horas. Entonces, el vino y el aguardiente también eran parte del pago del trabajo. Se pagaba con dinero, se pagaba con sal, se pagaba con azúcar y se pagaba con alcohol. Eso explica el alto consumo. ¿Ok? Entonces, es por esa razón que en el siglo XVI la primera actividad económica del Perú era la minería. Lo sigue siendo. Y la segunda actividad económica del Perú era la producción de vino y aguardiente. Así de importante fue en aquella época. Muy bien, ahora vamos entrando al tema y vamos a hablar de pisco, ¿ya? Sabemos que Perú era una gran potencia productora de vino y también de aguardientes, ¿no? Pero, ¿y por qué pisco? La gran pregunta, dime, ¿qué es pisco? Y pisco ante todo, pero ante todo, es una palabra quechua, que quiere decir ave. Pisco quiere decir ave. Cada ave tiene su propio nombre en quechua, pero todas son pisco. Pisco también es una bahía, la bahía de Pisco. Como esta bahía estaba llena de pájaros todo el tiempo, y hasta ahora, quienes visiten Pisco lo pueden corroborar, que pase la pandemia, los espero. Los nativos, la gente que vivía en el lugar, cuando decían, vamos a este lugar, decían, vamos a Pisco, a Pisco. Entonces, la abundancia de pájaros generó el topónimo. La Bahía de los Pájaros, en español, se llamaba la Bahía de Pisco. Entonces, es una palabra, un vocablo quechua muy antiguo, es una bahía que toma el nombre, pero también es una ciudad que tiene un río. Y como el río desemboca en el mar, también se llamó el río Pisco. Y esta ciudad se refundó como villa en 1572 y se llamó la Santa María Magdalena de Pisco. En los libros de historia se refieren a la Magdalena de Pisco nada más. Entonces, Pisco ante todo, ¿qué es? Un lugar geográfico cuyo nombre es un topónimo que se deriva de una palabra quechua. Avanzamos. Ahí me tienen rodeado de los piscos. Estoy en la bahía de Pisco, es un puerto, no era el hub, de aquí salían las naves, y todos son piscos, para mayor entendimiento. Ahora, tenemos 2 fechas clave para la industria del pisco. La primera en 1613 y la segunda en 1614. En 1613 hay un testamento de Pedro Manuel el Griego, un griego que vivía en el pueblo de Pisco, que deja un testamento, y el testamento describe la bodega, que deja una bodega productora de aguardientes. Menciona el destilador, la falca, las herramientas y algo de inventario, de botijas llenas con aguardiente. Entonces, para la industria, la denominación de origen pisco, este es el documento fundamental de toda la teoría, y se sigue investigando buscando documentos más atrás, ¿no? Y en 1614, como esta zona, recuerden que producían 20 millones de litros y después del terremoto, 10 años después, se habían recuperado, habían comenzado a exportar hacia España. Cruzaban por aquí y llegaban a España los vinos. Los agricultores, los viticultores españoles que financiaban todas las guerras del rey protestaron. El rey había lanzado varias órdenes de matar las viñas, nadie le había hecho caso por la distancia, no había forma de corroborarlo, entonces la forma más inteligente de bloquear
esa competencia, entre comillas, desleal, fue poner la flota en Portobelo y evitar el intercambio. Cerrado este mercado, que consumía algunos millones de litros, la gran pregunta que se hicieron todos los productores de esta zona del virreinato fue, ¿y ahora qué hacemos? El vino era perecible, no existía el acero inoxidable, no existían los sistemas de frío, no existía la química que conocemos, no existía nada. El pisco era un producto perecible. Y la forma de salir del embrollo fue destilando masivamente aguardientes de muy alta calidad, que al consolidarse y embarcarse por el puerto de Pisco, tomaron el nombre del lugar de origen, de la misma manera como Oporto tomó el nombre de Oporto, de la misma manera como Coñac tomó el de Coñac o Jerez el de Jerez. Se amalgamó. Producto y lugar de origen se amalgamaron en un solo vocablo. Veamos la línea de tiempo del pisco. Esto también es muy importante. A ver, los documentos notariales de viñedos son de 1549. La Magdalena de Pisco se funda en 1572. En 1613 está el testamento. En 1614 la prohibición del cruce en Portobelo. En el año 1700 las reformas borbónicas. En 1821 la independencia del Perú. En 1879 la guerra del Pacífico, donde se incendiaron los viñedos y las bodegas, perdimos mucho material genético muy antiguo ahí. En 1970 hubo una desafortunada reforma agraria en el Perú. En 1991 se desreguló el pisco y en el 2001 resurgió. Y en el 2007 tuvimos el terremoto de Pisco, que fue muy lamentable, ¿no? Y el resurgimiento del 2001 se logró porque se alinearon varios factores, ¿no? El fin de la subversión, tuvimos una guerra terrorista en el Perú, el fin de la crisis económica de la época, y cuando las cosas mejoran, el pueblo busca íconos de identidad y no los teníamos. El pisco fue el elegido, la suscripción de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio que ayudaron a que el producto llegue al mundo, el boom de nuestra gastronomía, tan importante como locomotora, y un compromiso del Estado que en su momento fue decisivo. Mientras, porque vos querés salir de tu curso. Bien. Ahora, respondamos la pregunta, ¿qué es el pisco? Y lo primero que debemos entender es que es un aguardiente de vino. Nosotros hacemos vino, y en lugar de enviarlo a una barrica o enviarlo a un tanque, lo mandamos a un alambique. O sea, el vino fresco, recién fermentado, se destila en un alambique y para la OIV está claramente definido como un aguardiente de vino. Cuando toca madera, el pisco no toca madera, se vuelve brandy. Y si se usan las pieles, es un aguardiente orujos. El pisco es un producto principal, por lo tanto es un aguardiente de vino. Segundo, el pisco solo se elabora con uvas pisqueras. Nosotros no usamos uvas internacionales. Solo usamos las uvas que llegaron en la colonia, que son Listán Prieto o Negra Criolla, el Mollar Cano Mollar, la Quebranta, que es una uva mestiza que nace del cruce de la Negra Criolla con el Mollar Cano. Listán Prieto y Mollar Cano tienen hija llamada Quebranta, y la uva Alvilla, ¿no? Que son las coloniales, y luego las republicanas está la uva Italia, que es el Muscat de Alejandría, el Moscato Rosso, la uvina, que es un híbrido tintorero francés, Jacquet, y la Torontel. Nosotros pensamos que es el torontés argentino que entró, pero ahora hay todo un tema respecto a que se cree que es una uva criolla que surgió en varios lugares. Ese es un tema que está en estudio por el momento. Por lo pronto, lo que yo he trabajado acá con Matías Michelini, al parecer sí, es torrontés riojano, ¿verdad? Tercero, la destilación es discontinua. Habíamos explicado de que hay dos tipos de destilación. La de volumen, que se hace en columnas, que se alimentan constantemente, y la destilación discontinua, que es como una olla que se prende y se apaga, ¿no? Es un batch, se prende, se termina, se apaga, es cocinar. Entonces esta destilación discontinua tiene como principio, ¿no?, que es una cantidad finita de vino la que se hierve. La destilación parte del principio que el alcohol hierve antes que el agua. El alcohol hierve 78, el agua 99 o 100.
Y los vapores que salen, ricos en alcohol al inicio, van circulando por este conducto lleno de agua, que el golpe frío hace que el vapor se condense. Ahora, en el caso de un alambique, dense cuenta que hay un capitel que recibe todos los gases, los clasifica, y luego hay una trayectoria muy larga por donde van corriendo los vapores y se van clasificando. En el caso de la falca, no tiene este capitel, no tiene esto, y no tiene esta trayectoria larga, sino es como una tetera, rebota contra la tapa y parcialmente condensado corre a toda presión por el cañón. Entonces, los de trayectoria larga son muy finos, muy equilibraditos, y los de falca son intensos, muy intensos, que requieren mucha maestría su manejo, ¿no? Y bueno, aquí estoy trabajando yo con un alambique. Miren la conducción que larga. Acá está el vino hirviendo, acá los gases se van clasificando, se agrupan, y cuando hay suficiente presión comienzan a subir y los más ligeros van adelante. Y esta es la trayectoria larga que llega hasta que acá está la piscina de condensación. Si fuera una falca, aquí estaría tapada, no existiría esto, y de acá del costado saldría un cañón. Entonces el vapor rebotaría aquí y saldría disparado por este lado. ¿Ya? Entonces cuando tomen un pisco, fíjense bien si ha sido destilado en alambique o en falca, porque son distintos. ¿Eh? Son distintos. Siendo hermanos, son distintos. Una característica esencial del pisco es que se destila directamente a grado final. Nosotros no corregimos con agua destilada la graduación. Nosotros hervimos las primeras fracciones que vienen muy cargadas de partículas primero, moléculas luego de cobre y algunos congéneres tóxicos, se separan, le llamamos cabeza. Y mientras en otras industrias se redestilan, en el caso del pisco se descartan. Y una vez que la cabeza se extrae, por horas se va recibiendo la mezcla de alcohol con agua hasta que el alcohol es finito, se acaba, y comienza a hervir solo agua. Entonces ese es el momento de cortar lo que se llama cola, porque ya comienza a venir olores y sabores a vinazas. Entonces, esta parte central se llama corazón. Y aquí llegamos a la conclusión, que ¿qué es el pisco? Es el corazón del vino de la uva pisquera. Cuando hablamos de pisco, hablamos del corazón del vino de uva pisquera. Eso es el pisco. Finalmente, el pisco tiene que ser elaborado dentro de esta zona de denominación de origen. Si tú tienes las mismas cepas y los mismos procedimientos fuera de esta zona, no puedes llamarlo pisco. Y si tú dentro de la zona trabajas con otras uvas o tienes alguna práctica prohibida, no puedes llamarlo pisco. Entonces vamos a ver cuáles son esas prácticas. Estas son las prácticas no tradicionales prohibidas. Usar uvas que no corresponden. Uvas no autorizadas. No se puede llamar pisco. Usar levaduras exógenas porque vienen de otro lugar geográfico. Está prohibido. Está prohibido la crianza en barricas, si no se llamaría brandy. Está prohibido chaptalizar. Nosotros no necesitamos chaptalizar nada porque tenemos suficiente azúcar natural por la luminosidad, ¿no?, en nuestras uvas. Está prohibida la corrección con agua, así sea de Evian, no importa, prohibido. Si está prohibido el uso de destiladores continuos. Es bastante restrictivo la norma. Pero eso es lo que nos garantiza tener un producto único y singular. La banda de contenido alcohólico va de 38 a 46%. Y en la próxima revisión de norma técnica va a subir de 40 a 50%. Porque la tendencia en el mundo es a beber cada vez menos, pero mejor alcohol. Y queremos dar alcohol más vibrante cada vez, ¿no? Ese es el camino. Este cuadro es un resumen de todo lo que les he hablado. Tenemos 3 tipos de pisco. A ver, son 8 uvas autorizadas. Estas son las uvas pisqueras. Listán, Preto, Negra Criolla, Moya Arcano, Quebranta,
Italia o Muscat de Alejandría, Moscato Rosso, Moscatel, Albilla, ahora es una sorpresa lo que le voy a decir que uva es, Uvina, Torontel. Con cada una de estas uvas se puede hacer un pisco. O sea, solo se puede hacer al 100%. Si es 100% negra criolla, se llama puro de negra criolla. Si es de Italia o de Albilla, es puro de Albilla. La norma peruana no permite mezclar dos uvas. Si se mezcla, así sea con 1%, se llama acholado. Y acholado viene de cholo. Nosotros los peruanos tenemos todas las razas incorporadas. Miren este color de piel. Entonces los piscos también. Si tiene dos o más uvas, se llaman acholados. Y hay un tercer tipo de pisco que se llama mosto verde, que lo voy a explicar más adelante, es la destilación de un vino semiseco o semidulce, con la fermentación interrumpida. Y bueno, estas 8 uvas se pueden hacer 3 piscos, 3 tipos de pisco, en 5 regiones del Perú. Cada región en promedio tiene 3 valles. Entonces, probar todos los piscos es como ser un buen jugador de ajedrez, ¿no? Las jugadas podrían ser infinitas. Y por eso se necesita, digamos, probar bastante y enamorarse rápidamente de una uva, de un valle y de un estilo para poder profundizar, porque de otra manera te puedes diluir un poco. A ver, este es el cuadro técnico, ustedes son sommeliers, lo van a entender perfectamente. Acá estamos en el día de la cosecha. Acá hacemos la actividad de molienda. Cuando se muele el jugo dulce se llama mosto. Y con los días de fermentación, entre 8 a 10 días, las levaduras consumen todo este azúcar y convierten el azúcar en alcohol potencial. Entonces obtenemos vino base. Entonces, si este mosto que era dulce ahora es seco y astringente, si este vino es de una sola uva, se llama pisco puro de la uva que fuera. Si fuera de 2 o más uvas, sería un pisco acholado. Acá iría el alambique. Por cada 1000 litros obtendrías promedio 220, 240 litros de pisco. Y todo, o sea, este es alcohol potencial y esto es agua. Tú extraes esta parte, una mezcla rica de alcohol con agua. Pero ¿qué pasa si tú quieres destilar antes? Es decir, no esperas los 8 o 10 días, sino al segundo o tercer día decides destilar un mosto que todavía está dulce, que no ha terminado de fermentar. Solamente recuperas esta fracción de alcohol porque el azúcar no hierve, el azúcar se quema, se precipita. Entonces pierdes todo este alcohol y solamente extraes este. Pero este mosto dulce, aún no maduro, por eso se llama mosto verde, esta fracción está lo más sedoso, las estructuras más sensuales que las uvas pisqueras tienen. Es muy caro de hacer, aquí necesitamos de 6 a 8 kilos de uva por litro, y en el mosto verde necesitamos entre 14 y 18 kilos de uva por litro. Y acá en el caso del mosto, también este es muy importante, porque producíamos varias bebidas en el virreinato que se habían dejado olvidadas, y hay una, que es una mistela, que se le llamó la Magdalena, porque se exportaba por el puerto de Pisco, que era que por el terrible calor que había en el Perú, no se podían hacer vinos dulces para la misa, se avinagraban. Entonces, ¿qué idearon los españoles? La mistela, pero fortificada con pisco, no fortificada con un alcohol cualquiera. Entonces, una uva que llega con 13 o 14% Bumé hasta 15 al agar, se molía, se escurría y en ese mismo momento recibe una fortificación de 2 partes de mosto por una de pisco de 48% de alcohol que carboniza a todas las levaduras, las mata y ya no fermenta. Preserva todo lo fresco que tenía el mosto, lo preserva. Y lo que primero se siente en una uva madura es el dulce. Pero con los años,
con el envejecimiento, el dulce, como en todos los vinos, el dulce comienza a secarse. Y al secarse la dulzura, comienza a emerger la acidez natural, y esta es una bebida hermosa. Realmente hermosa. Pitu Roca la descubrió en el 2015 que vino para aquí, y desde entonces hemos vuelto a producirla, y me voy a servir porque es hora de tomar algo. Este es el fortificado del Perú. Va a dar que hablar con poco tiempo, ya hay gente que ha comenzado a hacerla. Ese es nuestro equivalente al Porto o al Pedro Jiménez jerezano, es nuestra Magdalena, el Perú. Salud. Y ahí continúo. Bien. Notable. Esta mistela debe tener unos 10 años de reposo más o menos, y la sensación que deja es realmente impresionante. Muy bien. Aquí termina la parte técnica, yo espero sus preguntas después. Y la gran pregunta es, ¿qué le aportan el pisco y el Perú al mundo? ¿Qué damos? O sea, además de alcohol entre 38 y 46, ¿qué estamos dejando? Y aquí es un resumen, o sea, nosotros estamos aportando uvas, procesos, destiladores, territorios, familias y amigos también. Es muy importante. Permítanme explicarlo. Y aquí voy a ir un poco rápido. El pisco que ustedes ven significa muchas cosas a la vez. Lo que se ve es el alcohol, la belleza del alcohol. Pero dentro lleva, miren, es un producto singular. ¿Por qué? Porque se hace con uvas distintas. No hay otro igual en el mundo. No se rectifica con agua. Solo el acuavite no se corrige con agua. Todos los demás que conozco se corrige la graduación. Nuestras normas no admiten mezclas. Estaba viendo que en Chile se admite que 75% de un vino sea de la uva que está en la etiqueta y 25% de lo que tú quieras. Creo que en Argentina es 85%, ¿no? Bueno, en el Perú somos radicales, 100 o nada. Y la única forma que tienes de trabajar el grado alcohólico es calculando las evaporaciones, la porción de Los Ángeles, o homogenizando entre tanques. Buscar un grado objetivo. Es bien complejo, pero eso es lo que nos hace tan distintos, ¿no? Y estas singularidades, miren, esa fue la visita del Pitu Roca. Estoy justo en el mar de Pisco, en una cata con él. No sabía nada de Pisco, catamos 24 muestras, y a la muestra número 6 él ya sabía más que yo. Realmente un genio el Pitu, un genio. Muy linda, y ahí me di cuenta de que yo no estaba equivocado, porque hasta entonces yo no me sentía cómodo con la cata organoléptica que hacía mucha gente, que decía sentir cosas que yo no sentía, y cuando llegó el Pitu Roca a Pisco, él cataba con el alma. Él preguntaba de quién lo hacía, cómo era, dónde vivía, en qué condiciones trabajaba, y luego decía, bueno, este pisco me da ternura, este me hace preguntas, este me inquieta, este me da nervios. O sea, cataba con su ser, ¿no? Ahí entendí que el pisco era otra cosa, y me remató la tarde, aquella linda tarde en Paracas Pisco, con una frase que me la he guardado para siempre, que es que los espirituosos se hacen para el espíritu, no necesariamente para la nariz. O sea, hay que catar con el alma. También dejamos historias, ¿ya? Y acá quiero ser bien enfático con esto. Perú cuenta historias. Todo es cierto. No contamos cuentos, donde parte puede ser verdad y parte puede ser imaginación. Y menos contamos fábulas. Somos muy rigurosos con la información histórica. Entonces los territorios de los cuales yo les menciono tienen una larga historia productiva, ¿ya? Y por lo tanto, y esta es otra cosa, yo me resisto a llamar Nuevo Mundo al Perú, Argentina, Chile. No somos Nuevo Mundo, tenemos 4 siglos produciendo. ¿Cómo vamos a ser Nuevo Mundo? Somos un mezzo mundo, tal vez. Somos la edad intermedia, pero Nuevo Mundo no somos. Que hayamos estado retrasados, dormidos, eso es otra cosa.
pero somos, al menos los peruanos, somos los georgianos del barrio. Ya verán. Este es el terreno de Ica. Cuando fue Amanda Barnes de 80 Harvest a Ica, ella cubrió, yo debo reconocer en Amanda que apostó por Ica porque la cosecha número 1, ya van 70 y tantas, la hizo en el Valle de Ica y ella dio a conocer el Valle de Ica al mundo. Y dio datos que no se tomaban en cuenta hasta entonces y ahora hay un esfuerzo un poquito más ordenado para poder calcular estos datos y hacer de que la gente los use, ¿no? Temas como las densidades, las productividades, las horas del sol, la lluvia, ¿no? Antes era todo muy desordenado, ahora de alguna manera ya se usa, ¿no? El Valle de Ica y todos los otros valles de la costa sur del Perú los esperan. Y los terrenos, somos vitivinicultura del desierto. En eso, ¿y por qué? El Valle de Ica, las ciudades están cerca de Ica, Nazca, Ica, Pisco, fueron fundadas por andaluces. El fundador de Ica en 1563 fue un sevillano, Jerónimo de Cabrera, que luego fue al Cusco y luego fue a fundar Córdoba y murió en Córdoba. Él fue el fundador de Ica. Pero en Ica dejó a su hermana y dejó a todos los colonos en los territorios agrícolas de Ica. Entonces, esta vitivinicultura tiene esencia jerezana. Miren el territorio. Desierto puro y duro. También tenemos, este es un valle en Lunahuaná, se llama, cerca de Lima. Hay unas zonas altas donde se produce pisco, donde todavía está por trabajarse. Ha comenzado a hacerse vino ya, también siguiéndonos a nosotros. Y se esperan muy buenas cosas más adelante, porque son territorios distintos, ¿no? Con unas zonas, Perú, potencia minera, entonces suelos mineralizados por todos lados, ¿no? Se ha comenzado a trabajar y esperamos grandes cosas de allí. También hay que tener en cuenta que entre el mar y la cordillera de los Andes hay una precordillera, que es esa formación que se ve al fondo. Ya le llamamos estribaciones andinas, y todavía, esa es una misión que me he trazado yo, nadie ha ido al otro lado de las estribaciones andinas a hacer vino. Yo lo voy a hacer, ya me lo he propuesto. Y este es el terreno en Iguanco. Miren la luz, pero también miren la sequedad. Interesante, estas son uvas quebrantas. No se aprecia bien el suelo, pero es suelo marino, eso ha sido suelo marino antes. Y también dejamos una arquitectura, somos muy andaluces en eso también. Las bodegas antiguas de piscos y vinos tienen arquitectura andaluza, de hecho. Y estamos tratando de conservarlas, se hace lo que se puede. Queremos hacer mucho más, pero vamos. El próximo año que me voy a vivir a Ica, vamos a meterle un poco más de fuerza al tema. Vuelvo después de varios años, ¿eh? Y miren, este es un campanario. Casi todas las haciendas tenían campanarios, pero el terremoto de Pisco del 2007 tumbó el 90% de los campanarios y no se han recuperado. Hay que ayudar a que esto se haga. De alguna forma tiene que haber. Y lo que también dejamos son los productos, porque además del pisco, miren, teníamos las uvas principales, el listán negro, negra criolla, el mollar cano mollar, la albilla. Pensábamos que era, o sea, es listán blanco, pero hasta entonces no habíamos ido más allá, y del cruce del listán negro, del listán prieto con mollar cano nace la quebranta. Y con estas 4 uvas se hacían 4 productos: pisco, vino clarete, la mistela y un vino clarito, un vino escurrido, colonial. Se describe muy continuamente en las crónicas. Y aquí les quiero presentar a la quebranta. Esta es la uva quebranta, en su punto exacto de madurez. Miren la forma de conducción. Esto le llamamos galera, es una pérgola alta. Las parras en Argentina son bajitas, y acá es muy alta porque es arena del desierto, y la arena tiene sílice, y el sílice a 35 grados quema como si fuera metal. Entonces la pérgola lo que hace es levantar el racimo y evitar que se irradie ese calor, ¿no? Y mi amiga Virginia, esposa de mi amigo Israel, que ahora están viviendo en Italia,
y les presento a la uva Alvilla. La Alvilla es un misterio, siempre los viejos hacendados iqueños la preferían. Es muy difícil de trabajar, es muy productiva, es cierto, da mucha cantidad, pero hacer productos de alta calidad con ella no es simple. Hay que entenderla, hay que buscarle su punto de equilibrio productivo y hay que tratarla bien y hay que buscarle el punto. Es muy fácil hacer cosas malas con Alvilla, es muy difícil hacer cosas buenas con Alvilla. Entonces se le trataba como una uva pisquera siempre y daba dificultades, pero ahora con la revolución de las uvas criollas ha ido un poco más allá y el año pasado, en octubre, visité Jerez y nos dimos con la grata sorpresa que por un lado nos confirmaron la uva que era y por otra la pudimos ver en campo. Esta uva es palomino fino, señores. El pisco la había guardado por siglos. No sé, o sea, la uva que comunica a toda América son dos. Listán Prieto, que se llama Criolla Chica en Argentina, País en Chile, Misionera en Bolivia, Misión en México, es la misma, Listán Prieto. Los moscateles malagueños, son moscateles en Chile, moscateles en Argentina, moscateles aquí, moscateles en todos lados. Mollar Cano no salió del Perú, el pisco la encapsuló y lo tuvo, se llama Mollar. Recién se comenzó a trabajar por separado hace 20 años. Y la Alvilla, la difícil Alvilla, no se entendía porque resulta que era pues una de las uvas más difíciles del mundo, que era el palomino fino. Y con palomino fino no se hacen vinos fáciles, se hacen vinos complejos. Entonces, yo que tengo un viejo romance con Jerez, esta foto me la tomé el año pasado, no saben qué placer me da verla ahora y decir que no estaba equivocado, ¿no? Que cada vez que he ido a Europa yo iba peregrinando a Jerez porque sentía que ahí teníamos algo, que esas playas de Sanlúcar, esas playas del puerto de Santa María, el color del mar en Cádiz era el color del mar en Paracas, que teníamos muchas cosas en común y no solo los apellidos. Resulta que la uva también la teníamos. Lo curioso es que estuvimos con amigos enólogos visitando a Willy Pérez y Willy está haciendo un trabajo de investigación notable de recuperación, pero su trabajo de recuperación tiene una limitante, que es que no hay mucho material genético, porque ellos hicieron selección hace 30 años y la mayoría de la parte masal se perdió, se han quedado con clones contados, ¿no? Entonces, una de las ideas que tengo es plantearlo a que Willy venga y explore aquí, porque Perú es su banco genético. Ellos nos mandaron las uvas y acá se las hemos guardado. Si bien hubo una pérdida muy grande a finales del siglo XIX, lo que ha quedado está en muy buen estado de conservación y ya estamos haciendo algunas locuras con ello, ¿no? Acá quiero presentarle a mi socio Camilo Quintana. Con Camilo y recuperamos en el año 2012 el primer vino de uva quebranta del Perú. Se había dejado de hacer vino de quebranta, se hizo hasta finales del siglo XIX y luego se dejó de hacer. Fue reemplazado por la cerveza en la dieta diaria y se olvidó. Con Camilo nos propusimos hacer vino para que la materia prima no fuera sustituida por uvas de mesa, así defender la materia prima para el pisco, y lo que nos dio fue el primer vino de quebranta renacido en el mundo. Miren el color, miren el territorio atrás. Este viñedo está a 4 kilómetros frente al mar en Cerro Azul. Mi otro socio, ustedes lo conocen, Mati. Con Mati tenemos el proyecto de Mimo, que son los vinos del desierto en el Valle de Ica, ¿no? Y Mimo cuenta historias sin hablar, con los personajes de Marcel Marceau, y trabaja de una manera un poco más radical en la enología y en los procesos, ¿no? Muy, pero muy ancestral. Entonces, aquí estoy yo con mis suelos. Esto es Iguanco, 4 kilómetros frente al mar. Miren la estructura del suelo, marino puro. Y miren la estructura del suelo arenoso en la Quilloay, en el Valle de Ica, ¿no? Que es nuestro wine lab. Las uvas aquí
tienen una lectura del suelo absolutamente marina. Huele a mar, sabe a mar, con frutas. En cambio, en las arenas, como el suelo es mucho más pobre, hay que hacer un poco más de trabajo enológico, ¿no? Y esto se logra a través de la técnica colonial de los skin contacts largos. Hemos venido ampliando los tiempos de maceración del vino con la uva, con las pepas, con las pieles, buscando un efecto placenta, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Los vinos salen nerviosos, son un poco duros al inicio, pero cuando hacen botella después de 2 años se ponen increíblemente buenos. Incluso han comenzado con este tratamiento a formar flores, velo de flor muy intenso, y nos ha dado también los primeros velos de flor en esta parte del Pacífico, ¿no? Aquí está el Quebrada de Huanco. Este es el primer vino de quebranta recuperado en el Perú. Este se llama Alvita, es el primer 2012. Alvita desde el año 2014, el primer vino naranjo del Perú. Es una cofermentación de Alvilla, Alp, con Ita, Italia, que es Muscat de Alejandría. Y estos son los mimos. Miren los colores hermosos que presentan, con un buen skin contact, ¿no? Y con una sanidad de fruta importante, y sobre todo paz, mucha paz. No somos de andar metiendo la mano en los productos todo el tiempo. Y el gran desafío que tenemos en la Quilloay, tenemos 40 fermentadores cónicos que este año cumplieron 100 años de construidos, pero que lamentablemente el terremoto del año 2007 los fracturó y no hemos podido recuperarlos hasta ahora. Con mis socios, Ricardo, Alfonso y Carlos, tenemos claro que tenemos que hacer un plan de recuperación integral, porque esto es esa es una parte fundamental de la historia vínica del Perú, y tenemos que volver a trabajar en ellos. Por eso le llamamos Wine Lab, ¿no? Aquí en Quilloay hacemos los vinos del pasado en el presente, con una mirada de futuro. En Iguanco hacemos los vinos del mar, o sea, honestos, directos vinos de mar. Siempre con uvas pisqueras, siempre con procesos naturales, siempre sin azufre, siempre sin química alguna. Con la sanidad de hoy, son los mismos vinos que probablemente tomó José de San Martín después de la independencia, y se deben parecer algo a los vinos que tomaban en el siglo XVII también. También destilamos pisco en Quilloay. Miren el alambique, qué lindo. Acá viene la explicación. Esta olla se llena de vino al 75% para darle espacio para los vapores, para que suban aquí. Una vez que se llena este cebollín, que se llama capitel, los vapores comienzan a competir para subir por aquí a fuerte presión, y luego van bajando hasta la zona de condensación. ¿Por qué se extrae la cabeza? No se ha inventado aún la forma de limpiar por dentro este tubo cerrado de cobre. Y el vapor a alta presión con una buena cantidad de alcohol y algo de congéneres es la mejor lija fina que se puede pasar a un alambique. La primera fracción suele venir un poco turbia de metales por eso, ¿ya? Es muy importante. Y esa es la escala. Estos son ollas de 1200 litros que se cargan con 1000, y de aquí obtenemos 220, 230 litros de pisco al fin, a 42%. Estuvo Paz Levinson con nosotros, hizo una visita, fue muy divertida, y ella una maestra, ¿no? Una sensibilidad realmente importante. Miren las viñas viejas. Nosotros respetamos mucho, o sea, nosotros no conducimos, no obligamos a las parras, las toleramos. Solo les indicamos por dónde ir, pero no las obligamos. Y este plantel de parras tiene la más joven unos 40 años y la más vieja unos 90. Y bueno, ahí me tienen, a veces me emociono, me lo tomo a pico, ¿no? Estos son los mimos. Y quiero hablarles también de las botijas. Estas botijas peruleras son las ánforas peruanas. Las tinajas se usaron en todo el virreinato del Perú. Son estructuras fijas de 500, 1000, 2000 o 3000 litros que se enterraban. Entonces se trabajaba en ellas y luego se extraía el vino aguardiente de tinajas fijas. Pero como el puerto de Pisco era el hub, y Pisco y Ica está muy cerca de Pisco,
Entonces los españoles autorizaron a usar estas botijas peruleras de 72 litros para el comercio marítimo, es decir, móviles. Con 72 litros se podían transportar en mula y llegar a barco y subirla a un barco. Es por ello que en algunos mercados se encuentran botijas vacías de pisco. Estas botijas se encuentran vacíos en varios lugares, ¿no? Porque eran mercados de destino. En algunos lugares interpretan que se fabricaban allí, pero bueno, ese es un poco tirado de los pelos, ¿no? Porque una industria requiere una gran cantidad. El tamaño promedio de un embarque de pisco se estimaba en 700 botijas. Un barco del siglo XVII cargaba 700 botijas. A 72 litros saquen su cuenta el tamaño del embarque. Acá aquí con las botijas peruleras, ¿no? Y yo pongo esta foto siempre, ¿por qué? Porque cuando llegó Matías a trabajar con nosotros en Ica, él las miró rápidamente y me preguntó, ¿y qué es esto? Digo, botijas. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, se transportaba el pisco y el vino antes, pero ahora ya no se hacen hace 50 años. Y Matías me dijo, las quiero. Y dije, ¿pero de dónde? El terremoto rompió todo, ya no hay. Las quiero, tenemos que poner vino allí. Le digo, hombre, no se puede. Sí se puede, consiguen. Yo las quiero, yo las quiero. Bueno, conseguimos 30, sanitificamos todas, servían solo 22, las cargamos con vino, miren, y de las 22, acá estamos el día que abrimos las botijas, solo 11 nos dieron un vino estupendo, las otras 11 fueron vinagre. Pero este vino, increíble, delicioso, una cosa distinta. Entonces, como no hay una industria que pueda soportar 50% de pérdidas, y Matías es así, hay que tener cuidado con lo que uno le dice porque él siempre quiere hacerlo todo, estamos ya en el proyecto de recuperar la fabricación de las botijas. Este ya es un prototipo de 7,5 litros. Estamos en búsqueda del capital para poder entrar a la fabricación de la botija de 72 litros. Es decir, con la visión de Matías que las quiso, él las quiso porque ya tenía pensada esta etiqueta. Esta etiqueta se hizo en Mendoza. Carolina Zaguán fue la genia. Y con esa visión de Mati, ya me toca a mí poder poner una fábrica que le devuelva al Perú este fermentador y vasija de transporte colonial. De esa manera seremos los georgianos del barco. También vamos a exportarlas, de todas maneras. Entonces, bueno, esas son las cosas que andamos haciendo por aquí, pero también tenemos familias, ¿ya? Y en el pisco los años se respetan. Si hay una cosa que yo aprendí y les debo todo a ellos es que a los viejos eran mis amigos, yo los escuchaba y hacía lo que ellos me recomendaban. No he corrido muchas aventuras por mi cuenta. Siempre respeté lo que ellos decían. Aquí está doña Edith Postigo, una heroína, don Octavio Torres de la Gala, don Jaime Mendoza, quien hace la mejor mistela del Perú sin duda, nuestro amauta Lorenzo Huertas, don Matías Grados, el Cholo Matías, la familia Orellana Godoy, ¿no? Que ha vuelto, Hans Hilburg, el master bartender, ¿no? Que cambió la historia de la coctelería en Perú, doña Juanita Martínez, ¿no? La dama del pisco, a quien todos respetamos, y esta es mi generación de pisqueros, mírennos. Mírennos si no seremos cholitos todos. Aquí no hay blancos, en Ica hace tanto sol que todos somos trigueños. Miren. También vamos juntos a vender, a exponer. Él es Carlos Mejía La Blanco, él es Víctor Santome de Bellavista. Ahí estoy yo riéndome siempre. Alberto Di Laura, un gran destilador. Este Ernesto es chico, es un profesor. Y Johnny Schuller, mi buen amigo, Johnny el Travieso, ¿no? Quien es dueño de la Carabedo, a quien se le ve bastante en el circuito. Y esta foto que simboliza pues la amistad, ¿no? Como el pisco, la uva, el vino unen. Cuando se cosecha uva no hay clases sociales, no hay edades, no hay tristezas, no hay alegrías, solamente hay vida. Y eso es lo que expresa esa foto.
También algunos se duermen, espero que ustedes no se hayan dormido con tanto que les estoy hablando. Ese es mi amigo Jorge Riveros, después de algunos tragos, pero también tenemos buenos amigos. Y estos son mis amigos de Jerez. El año 2006 a mí me tocó ser el director ejecutivo del Consejo Regulador del Pisco. Y la primera actividad que hicimos fue hermanarnos con el Brandy Jerez. Pisco es hermano del Brandy Jerez y Pisco es hermano del Coñac también, como productos y como unidades. También tengo mis cuates argentinos, ¿ah? A ustedes los conocen bien, ¿no? Ale, Blusón, Mati, Gerardo estaba por ahí. Y mis cuates mexicanos, ¿no? Él es Ramón González, el director del Consejo Regulador del Tequila. Él es Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal, que cambió la historia del mezcal. Y él es Arturo Pacheco, del Consejo Regulador de la Charanda. Hipócrates en 10 años, él cambió la norma técnica, es un doctor en química, entonces él demostró químicamente que todo lo ancestral, todo lo cerámico y todo lo rústico no generaba defectos, sino tipicidades. Siendo un doctor en química pudo pelear con toda la gente de las direcciones sanitarias, logró el cambio de la norma y logró en 10 años que de 1,5 millones de litros hoy producen 8. Exportaban medio millón de litros, hoy día exportan 6 millones de litros. Y exportaban a $3 y hoy a $22 promedio. Entonces, mezcal es una gran revolución. Yo he ido ya 3 veces con esta última. A mí me agarró el COVID en México, en Oaxaca. Me tuve que quedar ahí varias semanas. Pero como teníamos claro el camino, me lo traje. Miren. Ahí está Hipócrates, el presidente del mezcal en Pisco. Lugar geográfico donde abundan las aves. Y también tengo mi amigo, mi hermano chileno, el Riquelme, que lo quiero mucho, y acá está Louis Antoine Luitz y Noel Telles de México, de Vichy, que él también hace uvas patrimoniales en México. Todos somos una gran familia. Y bueno, el Pitu Roca nos invitó el año pasado a una cumbre de maestros destiladores, invitó a la Reina del Orujo, a Isabel García, a Gisela Beltrán por el mezcal y a los Sets y su esposa por Francia, y bueno, tuvo la gentileza de invitarme. Realmente ha sido el punto más alto donde el pisco haya llegado en su historia. Y todo comenzó aquí, en mi casa, miren. Soñar no cuesta nada y soñar es un deber, ¿no? Entonces, nunca pensé que todo lo que yo soñé de niño podría alcanzarlo a un costo muy alto, porque cambié una vida de lujos por una vida de estrecheces, pero una vida de insomnio por una de sueños. Soñar dormir, soñar despierto es lo más placentero que pueda haber en la vida, realmente. Esta es mi familia, ¿no? Yo ya estoy pensando en las futuras generaciones, ya tengo 40 años más IGB, entonces más IVA, ya tengo que pensar en el futuro. Mis hijos crecieron y ya van tomando la posta, ¿no? Él es Alberto Vilaura con su hijo, Salvatore, él es Matías Grados, Cholo Matías, tercera generación, y él es José Ignacio Nacho, mi hijo. Bueno, y aquí estoy yo. Entonces el camino como que está trazado. Y ahora quiero hablarles de mis hijos líquidos, ¿no? Mi hijo mayor se llama Inquebrantable, es un pisco que nació para reivindicar la uva quebranta. Se hacía todo al revés, ¿no? Todos buscaban parras nuevas, yo buscaba parras viejas, todos buscaban alta productividad, yo buscaba bajas productividades, todos querían usar pocos litros, yo usar muchos más litros. Todo lo hacíamos al revés, ¿por qué? Porque teníamos claro que para hacer un gran pisco había que hacer un gran vino. Y un vino Gran Cru que vaya a un alambique en lugar de ir a una barrica. Lo teníamos muy claro y cuando se hizo el Inquebrantable número 1, cambió la historia del pisco de la uva quebranta en el Perú, para bien. Yo entré solamente por un año porque había dejado un cargo regulatorio y no podía trabajar por un año. Al final me quedé por un año más y finalmente ya van a ser 18 años y no me puedo ir. Y ya van 13 inquebrantables. La presentación cambió, es esta. Y 13 inquebrantables, 6 mostos verdes, pero además hay nuevos hermanos. Porque tenemos los vinos en Iguanco, tenemos los mimos, toda la familia de mimos,
Tenemos una marca de rescate con la que rescatamos tesoros escondidos y los embotellamos, que se llama Antiguas Familias, y ahora un brandy que lleva mi nombre, José Moquillaza. Y este es el nietecito, esta es la botija que vamos a recuperar. Y nos hemos trazado la recuperación de la botija perulera, lo vamos a lograr de todas maneras, eso estamos seguros. Y bueno, habiendo hablado tanto y habiéndolos aburrido tanto, yo les doy la bendición. Esto fue para filmar un comercial. No sé de dónde consiguieron una sotana, pero ahí está. Y yo les doy las gracias nuevamente. Muchas gracias. Ahora atento a sus preguntas. José, muy buena exposición, realmente muy buena, muchas. Mirá que hace años que doy clase de coctelería y demás, y me enteré de cosas que la investigación que hicieron ustedes me ha clarificado muchísimo, así que te agradezco muchísimo. Y sí, invitamos a la gente que había varias preguntas dando vuelta. Bueno, que te las hagan, que se conecten el micrófono y en orden te las hagan. No sé, vi a Melissa. Hola. Pero bueno. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Así, Jorge, de Argentina. Chao. Antes que nada, un gran agradecimiento porque realmente una clase increíble y la historia del Perú, bueno, ya está de más decir lo que es nuestra cultura, nuestra esencia, ¿no? Realmente es admirable todo. No, yo hice la pregunta referida a por qué la reglamentación no permite usar la columna de destilación o incluso la destilación fraccionada, siendo que obviamente que está muy reñido con la tradición, porque es muy moderno, pero permitiría hacer algo más fino. Tú sabes bien que la destilación fraccionada permite jugar un poquito más con las fracciones que podemos obtener. Y la segunda pregunta que hice era ¿con cuántos grados arranca el vino en el alambique? Ah, ya, ok. A ver, vamos primero por la primera pregunta es ¿por qué no la columna? Mira, el pisco comienza en el siglo XVI y como habrás visto, la columna nace en el siglo XIX. Entonces nunca tuvo cultural. ¿Ya? Yo cuando estuve al frente del Consejo Regulador del Pisco me di el trabajo de estudiar la industria del whisky y me quedó claro en algún momento en que la industria, ojo, tiene un mercado que crece galopantemente y que tiene el abastecimiento suficiente de materias primas, es necesario crear una categoría tipo el blended, que mezcla una fracción de whisky hecho en alambique de pot, con mucho alcohol de columna y un ennoblecimiento en barrica. En este caso no se podría con barrica, pero sí hacer una mezcla. Pero no se dio ninguna de las dos condiciones. O sea, por un lado, no tenemos el mercado que lo justifique. Segundo, no tenemos las materias primas. En los últimos 15 años hemos perdido en manos de las uvas de mesa. Perú se ha vuelto un país agroexportador de frescos muy importante. Hemos perdido como 3.000 hectáreas de parras. Entonces, las columnas son para commodities. O sea, tú puedes importar trigo, maíz y trabajar todo el año. En cambio, la uva es estacional. Solo hay una cosecha al año. Tendrías que tener mucha fruta para tener una campaña de 90 días, porque está prohibido aditivar o autorizar la aditivación para que pueda absorber una gran cantidad de uva, ¿no? Esa es la razón. Y bueno, el tema del arraigo cultural, las columnas se manejan por otro tipo de empresas, ¿no? Nosotros, como siempre bromeo, somos los georgianos del barrio, ¿no? Sí, la otra parte era ¿con cuántos grados entra el vino al alambique? Depende, no hay 2 grados iguales porque, como comenté, no se puede manipular, ¿ya? Entonces, si tú cosechas en febrero, puedes entrar con 12 grados Bumé, que es 12, 20, 21 Brix. Y si cosechas en marzo, entras con 14 Bumé, que es 26, ¿no? Y si llegas a abril, que cada día es más difícil llegar, puedes entrar con 15, que es como 30. Claro.
Depende del tiempo, el lugar. Hay valles con más luminosidad que otros, ¿no? Por ejemplo, en Iguanco, a nosotros se nos regula solita la uva, no pasa de 13.2, 13.3, porque tiene el mar al frente y la uva le ayuda. Y alarga el ciclo de vegetación. En medio del desierto el sol es tan inclemente que se te dispara en azúcar y no se puede. Entonces es difícil dar un grado objetivo, ¿no? Correcto. Bueno, no quiero seguir preguntando para darle espacio a los demás colegas, si no yo seguiría preguntando hasta mañana, así que no, muchísimas gracias, realmente muy, muy bueno. Buenas noches. ¿Qué tal, José? La verdad, impresionante la charla, te agradecemos mucho que nos brindes todo tu conocimiento, un gusto. Desde Rosario, te pregunto, cuando hacen el vino, primeramente, nombraste uvas blancas y uvas tintas. Para hacer el vino para que luego va a pisco, ¿se hace una diferenciación en el tratamiento de la uva? O sea, la uva blanca se hace como vino blanco sin orujo o se hace todo igual. A ver, lo primero, no son tintas, ¿ah? Son grises. Claro, sí, son más rosadas ahí. Rosadas y la carne es blanca, o sea, es piel oscura con carne blanca, una tintorera. Para pisco, las dos, tanto uvas blancas como grises, se escurren. Hay una fermentación escurrida en blanco. Bien. Para vino... Gracias. Sí. Para vino, bueno, también, pero no sabía cómo era para pisco, por eso la consulta. Correcto, bien. Gracias. De nada. A ver si hay otra pregunta. A ver. Guille, ¿estás por ahí? ¿Tenés otra pregunta? Sigo preguntando yo te pregunto sobre la falca. ¿Se está dejando de usar? Porque veo por lo que vas publicado, destilando no era justamente el método tradicional. ¿Se está dejando de usar o al contrario, a partir de estas técnicas más tradicionales se está volviendo a aplicar la destilación por falca? No, nunca dejó. Y también en la misma pregunta, entre paréntesis, cuando tomo un quebranta intenso, de eso que te suben los aromas al cerebro, básicamente, ¿sería falca? ¿Cómo lo identifico? Sí. La falca tiene volumen y tiene intensidad, ¿verdad? O sea, a ver, la falca tiene, yo le llamo reverberador, ¿ya? O sea, la turba del hervido te lo amplifica. Tiene una capacidad invasiva la falca. En cambio, los piscos de alambique son muy finitos, porque hay una clasificación del vapor, entonces salen muy perfilados, los sabores muy armaditos. En el caso de la falca salen con volumen, son un todo, ¿no? A mí me encantan los de falca, sinceramente. Y nunca se dejó de usar. Mira que sucede en todos lados, ¿no? Supongo que en Argentina también ha habido sustitución, matanza de parras cuando ahora se necesitan, ¿no? De variedades que no le dieron valor en su momento. Aquí hubo una institución que quiso modernizar la industria del pisco y desaparecer la falca a como diera lugar. Bueno, no pudo porque es cultural. Claro. La cultura no se erradica tan simplemente, ¿no? Requiere 100 años para que los rasgos culturales cambien. No, realmente felicito mucho que se reactive de vuelta esas formas tradicionales que realmente le dan identidad. Bueno, dijiste por ahí que justamente los impulsos fue esa búsqueda de identidad también traicionada por la gastronomía. Todo. Perú es indudablemente una de las mejores gastronomías más diversas del mundo. Así buenísimo que el pisco esté en esa movida. Somos afortunados en tener la gastronomía que tenemos, ¿no? O sea, ha sido un buen tractor, pero ahora, digamos, la locomotora está en reparación, como todas las locomotoras, y nos ha dado tiempo para tal vez nivelarnos con ellos, porque ellos han ido muy rápido y nosotros hemos ido más lento, ¿no? Entonces estamos en eso. José, bueno, yo no te voy a hacer preguntas, te dejo descansar un minuto, ya lo veo ahí a Jorge que te quiere hacer preguntas. Jorge es el químico, el más curioso que tenemos acá, por lo menos en Buenos Aires, entre los sommeliers. No, yo quiero rescatar algo para aprovechar que hemos sido casi 80,
Obviamente que hay gente que ya se ha ido retirando, son días laborables, pero tengo un número muy importante de gente, la mayoría son sommelier, y más allá de esta masterclass, esta magistral clase que nos diste del pisco y de Perú y del vino y de todo lo que has hablado en estas 2 horas, no sé cuánto va, la verdad que se pasó volando, no sé ni qué hora es, sí, ya van casi 2 horas. Casi 2 horas y media. Buah, 2 horas y media. Claro, son las 11, cierto. Yo quiero rescatar y quiero que entendamos, todos los que estamos escuchando esto, que además de todo lo que hablaste, nos has dado un ejemplo increíble, que yo te lo resumo. En un comienzo que hablaste de evangelizar, somos evangelizadores, y en ese final que se te ve con la cayuya del sacerdote, y yo creo, José, que sos un apóstol realmente, y creo que el sommelier tiene que ser un apóstol no solamente del vino, sino de todo lo que lo rodea, del pisco, del whisky, de los quesos, de todo esto que nos motiva a estar un lunes a las 11 de la noche después de mucha actividad que gracias a Dios, los que estamos en la industria del vino, que son la mayoría de los que te están escuchando, tenemos mucho trabajo, a pesar de la pandemia, somos privilegiados en eso, y además los que somos docentes, además estamos dando clases por internet, y tengo todos mis alumnos, los alumnos de la escuela participando, porque es obligatorio, le vamos a tomar examen de esta magistral clase. Pero lo más importante, realmente, sin menospreciar para nada todo lo que has hecho, es tu ejemplo como apóstol de la transmisión de todo lo que nos has transmitido de una manera increíble y ejemplar. Tenemos que aprender. Me quedé tan chiquito, José, pensando que yo sabía algo de algo, después de haberte escuchado, que tengo que empezar de nuevo. Para mí es un nuevo inicio esto, así que te lo agradezco, te lo agradecemos enormemente. Estamos con 3 provincias unidas en esta 4, porque hay gente de Córdoba también, en esta Hay patriada que gente de estamos haciendo. Bolivia. Hay sommeliers de Bolivia también. Pero mirá, me encantó. Sí, lo que pasa son un montón, no nos conocemos todos. De Jujuy. Mirá, acá Cortito, está desde Bolivia. pasando listo. Gracias por la invitación. Pero qué bueno. También hay gente de Tucumán. La verdad que estamos contentísimos de que Lorena, o a través de la Asociación de Salta, se haya logrado esto y es el primer intento y con mucho éxito de hacer algo todos juntos en camino a la Federación de Sommelier. Muchas gracias, José. Realmente muchas gracias. Mira, me siento muy afortunado de poder hablarles a ustedes en un momento tan especial, ¿no? Realmente, si hay algo, una mala herencia española es esa de no asociarse, ¿no? Y creo que es un momento importante, incluso para nosotros, lo voy a tomar como ejemplo. Y lo único que yo quiero decirles es que eso nos corresponde a todos, es que tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Y a mí me dio ejemplos y me dio conocimientos y no me costó nada más que mi curiosidad. Entonces yo cada vez en mis clases dicto en varios lugares, incluso en la Fundación Pachacútec, donde van niños muy pobres a estudiar oficios de gastronomía. Yo ando mirando al inquieto, ¿ya? Porque quiero verme como yo era de niño, inquieto, preguntón. Cuando vean un inquieto, hagan lo suyo. Que esa llamita no se apague, como suele apagarse. No hay que dejar que se apague, porque ellos van a cambiar este mundo. Así éramos todos nosotros. A veces no nos percatamos, hay que observar al inquieto, hay que salvar al inquieto, hay que nutrirlo, hay que darle una palabra de aliento, al menos. Regalarle un libro, un lapicero, lo que fuera, una copa. Es mucho, y yo aprendí así. He tenido mucha suerte de conocer almas blancas, donde voy y encuentro almas blancas. Y las negras se me corren, no sé qué tengo. Pero conozco almas blancas donde voy y siempre ha sido así, ¿no? Mucha generosidad, mucha apertura, y yo simplemente correspondo lo que he recibido dando. Esa es la labor que tenemos. Bueno, José, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno,
yo quiero agradecer personalmente la calidez primero, calidez como persona y sobre todo el que compartir con nosotros sus conocimientos. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto. Y Lorena, te encargo que me saludes. Espero vive, ¿no? El Chavo Figueroa vive, ¿no? Sí. Chavito. Sí, está con una hipoacusia severa, pero vive. Salúdenmelo, por favor. Un gran abrazo mío a él y a su hija, ¿ya? Que me dijo Roberto Lamota que su hija había tomado las riendas. ¿Ya? Sí, sí, y el Chavito hijo también. ¡Ey, gusto! Así es. Chavito, un abrazo. Chavito hijo, sí. Realmente tremendo Rontés cuando lo probé. Había visitado todo lo grande, ¿ya? Todo, y nos dejó el bus, nos dieron una hora libre, y Hugo Sabogal, el colombiano que manejaba los grupos de Wines of Argentina, me dice, sígueme. Y caminamos 2 cuadras y media, una casita a la vuelta, pintada de blanco. ¿Torrontés? Sí, ábralo. Lo probé, casi me caigo. Digo, no, esto no es cierto. Sí, me dice, aquí vienen a tomar los enólogos. Como en todos los valles vitivinícolas del mundo, ¿no? Así que me traje un par de botellas y logré saludarlo y díganle que les mando un abrazo a los chavitos. Qué linda gente, ¿eh? Bueno, el Chavito le hizo en honor al padre un tinto que es increíble, una alta gama que es brutal, así que cuando vuelva va a tener que probarlo. Muy bien. Está en mis planes, ¿ah? Está en mis planes. Volveré de todas maneras. Mil gracias. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, y quiero contarles también que aquí está presente la Asociación Boliviana de Sommelier junto con nosotros, que le he dado una invitación a uno de sus miembros y ha acudido también. Sí. Ahí está viendo eso muy, muy interesante. Así que la próxima podemos hacer Singani. Sí. A ver si tramitamos. Claro, sí. Singani. Sí. Pepe, muchísimas gracias en nombre de todos y agradezco eternamente su generosidad. Con gusto, con gusto. Gracias, José. Muchas gracias. Adiós. Cuando venga por Rosario, ya sabés, tenés muchos amigos, así que solamente tenés que avisar. Avisaré. No tenemos por ahí mucha viña todavía, aunque acá enfrente hay en Entre Ríos, pero bueno, comida y pescadito hay, así que algo te vamos a hacer probar. Llevamos a Escauriza. Salud. Listo, salud. Gracias a todos. Gracias, Lorena. Jóvenes, un saludo desde Bolivia. Gracias por la invitación. Gracias, Bolivia. Nos encantó la presencia de Bolivia. Buenísimo. La verdad, increíble. La tomo la palabra con el Singani cuando quieran. Estamos firmes. Ahí la tenemos a Lorena. Perdón, ¿quién es el de Bolivia? ¿Quién es el colega? Romano Paz. No se escuchó. Romano Paz, como si fuera Roma, es un poco raro el nombre. Bueno, Romano yo voy Paz. Seguido ahí a Bolivia y a Tarija, estuve en Los Parrales, así que nos vamos a ver. Excelente, estoy ahí a Mendoza si los buenos nos permiten, en noviembre, finales de noviembre. Buenísimo. Gracias, José. Gracias, Lorena. Cristian, nos vemos pronto. Te vamos a volver a molestar, José, seguro. Gracias, José. Buenas noches a todos. Chau. Chau.